Muy buenas tardes, sean bienvenidos al Ateneo de Santander en esta tarde en la que en colaboración con el IFCA, el Instituto de Física de Cantabria, vamos a proseguir con estas conferencias divulgativas de la ciencia, que es una parte fundamental de la cultura. No hay cultura sin ciencia ni ciencia sin cultura. Y esta tarde está con nosotros como conferenciante principal Amelia Ortiz Gil, que es doctora en física por la Universidad de Valencia y que nos va a hablar de algo que yo creo que es realmente muy interesante, como es las mujeres en la carrera espacial como pioneras en muchos aspectos de esa carrera espacial que tanto nos asombró a los que la pudimos vivir en directo, entre otras la llegada del hombre a la luna en aquella noche mágica de hace ya muchos años. Bien, para el Ateneo es un honor y un placer que estén hoy aquí dos personas que nos van a hablar de esa exploración espacial y el papel que las mujeres han tenido en ella, y todo esto se enmarca además dentro de ese programa de La Niña y la Ciencia, que trata de producir más vocaciones entre las mujeres por esta carrera científica. Aunque yo creo que ya realmente no es tan necesario, puesto que la mujer se ha incorporado a todo tipo de profesiones, de letras, de ciencias y de todo lo demás. Así que yo ya sin más les voy a dejar para que además puedan ver la presentación, que creo que está muy bien hecha, muy cuidada. Y agradecerles a todos ustedes la presencia esta tarde aquí en el Ateneo, en esta conferencia que, como he dicho antes, se desarrolla en colaboración con el Instituto de Física de Cantabria. Muchas gracias. Bueno, pues nada, buenas tardes. ¿No se oye? Pues bien. ¿No se oye? ¿No? Ah, sí, que me tengo que acercar más, ¿verdad? Es porque soy pequeña. Bueno, pues nada, buenas tardes. Es un placer para mí estar en este ciclo de Ateneas, en este ciclo de charlas, y especialmente presentando a Amelia Ortiz. Es uno de esos pequeños placeres que le da a uno la vida científica, de tener que presentar no solo a una gran colega científica, sino a una amiga desde hace un montón de años, con la que nos une ya muchos vínculos y mucho trabajo. Amelia, además de ser una gran científica, es una de esas personas muy preocupada por hacer que la ciencia sea accesible y que sea inclusiva. Y yo creo que eso se va a ver a lo largo de toda la charla, porque es uno de los objetivos y lo ha demostrado a lo largo de toda su carrera científica. Amelia Ortiz es doctora en física por la Universidad de Valencia, pero después ha viajado mucho en sus épocas de postdoc, ha estado en Alemania, en Estados Unidos, en Australia, en Italia. Su campo de investigación incluye el procesamiento de imágenes astronómicas, el medio intergaláctico, los cúmulos de galaxias, y actualmente trabaja como astrónoma en el Observatorio Astronómico de la Universidad de Valencia, con una actividad profesional, como decía, centrada principalmente en la divulgación de la astronomía, pero con la vista puesta en que sea realmente accesible para todos los públicos, ¿no? Especialmente a las personas con diversidad funcional. Esto ha hecho que en 2019 fuera galardonada con el premio a la divulgación de las ciencias planetarias de la Sociedad Europlanet por el desarrollo de unos modelos táctiles de planetas para personas ciegas. Amelia es vocal de la Sociedad Española de Astronomía, es miembro de la Comisión Mujer y Astronomía de esta sociedad y es miembro del Grupo de Trabajo Mujeres en Astronomía de la Unión Astronómica Internacional, una organización en la que también coordina el Grupo de Equidad e Inclusión. Y además de todas estas cosas, pues tiene tiempo para escribir libros. Así que ha escrito un libro que es
el marco en el que se encuadra esta charla. Luego nos dará ella más detalles, pero deseando ya que salga a las librerías y poder leerlo. Así que esto lo consideraremos una primicia y por ello le damos que cuando quieras, Amelia. Gracias. Bueno, a ver, ¿se me oye? Sí. Vale, pues en primer lugar quiero dar las gracias al Ateneo y al IFCA por su amable invitación para dar esta charla, que bueno, va a ser una primicia porque no he presentado este material todavía en ningún sitio, así que considérense unos privilegiados. Bueno, vamos a hablar de las pioneras de la exploración espacial. ¿Cuántos nombres de astronautas mujeres pueden recordar ahora mismo? A ver. Muy bien. Valentina. Vera Rubin no era astronauta. Una gran astrofísica, pero no llegó, no fue al cielo. Sí, no fue al universo. Al cielo a lo mejor sí porque ya murió, pero al cosmos no viajó. ¿Alguna más? Aparte de Valentina Tereshkova. ¿No? Bueno, pues no se nos ocurren demasiadas, ¿verdad? Pues sí, efectivamente. Hubo 2 astronautas mujeres que murieron en el Challenger. Pues bueno, no se nos ocurren muchas porque es que han sido muy poquitas. Realmente, solo un 13% de los astronautas ha sido mujer. Y las pocas que lo han logrado ha sido a costa de sangre, sudor y lágrimas, como vamos a ver en esta charla. Bueno, todo empezó con este señor de aspecto adusto y pecho lleno de medallas, que se llamaba Nikolai Kamanin, y era el responsable del entrenamiento de los cosmonautas en la antigua Unión Soviética. Y gracias a él, pues Yuri Gagarin, con el que lo ven en la foto, se convirtió en el primer hombre que orbitó la Tierra en 1961. Después de este logro, Kamanin se planteó la necesidad de enviar también una mujer al espacio. Al año siguiente de que Gagarin viajara al espacio, Kamanin y otro de los cosmonautas, Titov, visitaron los Estados Unidos para conocer de cerca su programa espacial. Y allí, aparte de encontrarse con el presidente Kennedy, hablaron también con John Glenn, el primer astronauta americano que había llegado a órbita. Era la contrapartida estadounidense de Yuri Gagarin. Y hablando con él, descubrieron que había un grupo de mujeres que estaban entrenándose para ser astronautas en los Estados Unidos. Y acabaron convencidos de que a finales de ese año, de 1962, una mujer iba a viajar al espacio y que iba a ser norteamericana, claro. Esto a Kamanin pues no le gustó nada. De hecho, pensó que iba a ser una falta de respeto para que iba a ser una falta de respeto, no, que se lo iban a tomar muy mal las mujeres soviéticas, porque no les habían dado la oportunidad de ser ellas, de mostrar que ellas también podían ser las primeras. Con lo cual, en cuanto regresó a la Unión Soviética, se entrevistó con Sergei Korolev, que era el responsable del programa espacial soviético, y lo convenció para reclutar a las primeras mujeres cosmonautas de la Unión Soviética. Claro, el problema es que los cosmonautas eran elegidos dentro del cuerpo de pilotos de la Fuerza Aérea y del ejército soviético. Y claro, las mujeres no podían ser pilotos del ejército soviético. Entonces buscaron a las candidatas entre los clubes de paracaidistas, que en aquella época pues, florecían por toda la Unión Soviética y había muchas mujeres aficionadas al paracaidismo. ¿Y esto por qué? Pues porque la manera en la que aterrizaban los astronautas era lanzándose desde la cápsula en paracaídas. Así que ser un experto paracaidista pues, les ayudaba al menos a aterrizar.
Al final fueron 6 las chicas elegidas para prepararse como cosmonautas. Kuznetsova, Yorkina, Ponomariova, Morozhicheva, Losoloviova y, por supuesto, Tereskova. Uno de sus compañeros cosmonautas, Leonov, pues las bautizó, desafortunadamente creo yo, como el escuadrón de las enaguas. La convivencia entre chicos y chicas en la ciudad de las estrellas, en las afueras de Moscú, pues no fue muy fácil, pero bueno, poco a poco se fueron adaptando todos. Empezaron sus entrenamientos y aquí vemos en algunas fotos, pues en la foto de la izquierda vemos a Valentina Tereskova entrenando en un giróscopo, o en la imagen central están haciéndole pruebas médicas, y también llegó a entrenar junto con Yuri Gagarin, como ven en la foto inferior. En un principio iba a producirse un viaje simultáneo de 2 cápsulas, en el que Tereskova iba a volar dentro de la Vostok 5 y Ponomariova dentro de la Vostok 6. Tereskova, la verdad es que personificaba las cualidades esperadas en lo que llamaban la nueva mujer soviética. Era una comunista de fiar, trabajaba en una fábrica, procedía de una familia humilde y además pues era una buena chica. Y bueno, Khrushchev vio en ella el encanto y la actitud necesarias para convertirse en un personaje de fama mundial como lo fue Yuri Gagarin. Entonces, por ejemplo, durante las entrevistas que les hicieron mientras las seleccionaban, una de las preguntas que les hacían era: ¿qué quieres de la vida? Y ella respondió: apoyar irrevocablemente al Partido Comunista. O sea, eso seguro que le dio muchos puntos. Y no solo Khrushchev pensaba que era la candidata ideal, el propio Kamanin dejó escrito en sus diarios que debemos enviar primero a Tereskova al espacio, porque Tereskova es Gagarin con falda. Y bueno, es un piropo, un poco extraño, pero piropo, después de todo. Entonces, estamos en agosto de 1962. Tenemos planificada un vuelo dual, un vuelo doble, de 2 naves, la Vostok 5 con Tereskova, la Vostok 6 con Ponomariova, y esto iba a ocurrir alrededor de marzo-abril de 1963. Pues resulta que en febrero de 1963 se reunió el comité que decidía estas cosas y pensaron que con una mujer iba ya bien, que como lo que querían era un efecto propagandístico, con que volara una ya tenían de sobra. Entonces decidieron que en la otra cápsula tenía que ser un cosmonauta masculino, pero ellos no había todavía ninguno que hubiera completado la fase de entrenamiento. Con lo cual, el lanzamiento se tuvo que retrasar hasta el 5 de junio de 1963. Entonces se decidió que Vykovsky volaría en la Vostok 5 y Tereskova ocuparía la Vostok 6. Bueno, entonces, a medida que se acercaba la fecha, empezaron a aparecer problemas. El 28 de mayo falleció en un accidente durante los entrenamientos el instructor de paracaidismo de los cosmonautas. Y esto fue un golpe muy fuerte para la moral y los ánimos de todos los cosmonautas, pero en particular de las mujeres. Entonces se retrasó 2 días la fecha de lanzamiento para que pudieran asistir al funeral y viajar a Kazajistán, a Baikonur, desde donde iban a ser lanzados, pues 2 días más tarde de lo previsto. Cuando ya se acercaba la fecha, el día antes, el 6 de junio, empezaron a aparecer problemas con las radios de las naves y además había previsiones de vientos superiores a 54 km por hora, que era justo el límite por encima del cual ya no se podía lanzar el cohete, no era seguro el lanzamiento del cohete y por tanto se decidió retrasar los lanzamientos hasta el 11 de junio. Bueno, pues faltaba algo
Pues claro, el 10 de junio el Observatorio de Crimea anunció que había previsión de que una tormenta solar, es decir, una gran cantidad de material procedente del Sol, iba a llegar hasta la Tierra, con lo cual era también peligroso someter a los cosmonautas a este nivel de radiación si eran lanzados al espacio. Por tanto, una vez más se retrasó el lanzamiento, esta vez al 14 o 15 de junio. El 14 de junio, a las 8 de la mañana, vuelven a aparecer problemas eléctricos y algunos problemas bastante curiosos, pero que podían haber sido letales. Cuando Vygotsky ya estaba dentro de su cápsula, un técnico se dio cuenta de que no encontraba una funda que iba metida en el asiento eyectable de la cápsula. Claro, si esa funda se había quedado puesta, el asiento no iba a expulsar al astronauta, al cosmonauta de la cápsula, entonces iba a morir durante la reentrada. Así que hubo que sacar de nuevo a Vygotsky y revisar todo otra vez para asegurarse que estaba todo correcto. Total que por fin a las 5 de la tarde se produjo el lanzamiento de Vygotsky a bordo de la Vostok 5. Y 2 días más tarde fue lanzada, el día 16 de junio, fue lanzada Tereshkova al espacio. Aquí la vemos en una foto con Korolev justo antes del lanzamiento y en la foto pequeñita abajo pueden ver a Khrushchev, que habló con ella por teléfono, igual que un día antes había hablado con Vygotsky. Las fotos que hay abajo son instantáneas de la señal de televisión que era emitida en directo a toda la Unión Soviética mientras estaba volando. Son célebres las palabras que dijo. Soy Chaika. Chaika era su identificador de vuelo, que significa gaviota en ruso. Veo el horizonte, distingo una franja azul, es la Tierra, qué hermosa es, todo marcha bien. Hasta ahí todo marchaba bien, hasta que se dio cuenta de que la cápsula no estaba bien orientada. Estaba girada 90 grados respecto de la orientación correcta. Y esto suponía que al encender el cohete retropropulsor para regresar a la Tierra, en vez de regresar a la Tierra, se iba a alejar de la Tierra, o sea, se habría perdido en el espacio si no se hubiera dado cuenta. Ella informó a Control de Tierra y en Control de Tierra no daban crédito, le costó convencerlos. Por fin lo comprobaron, se dieron cuenta de que era así, tuvieron que elaborar una serie de comandos que Tereshkova implementó y consiguió girar la nave, orientarla correctamente y a partir de ahí ya pues la cosa ya fue más tranquila. Pero parece ser que esta fue una de las razones por las que tardó un día más en regresar a la Tierra. Estaba previsto que su viaje fuera solo de 2 días y acabó siendo casi de 3. Muy bien, finalmente aterrizó. Tuvo mucha suerte porque cuando se lanzaba con el paracaídas iba a caer dentro de un lago, pero ese día había vientos bastante fuertes que la arrastraron hasta tierra firme. Por un lado eso fue una suerte, pero por otra, no sé si se aprecia, que el aterrizaje fue bastante rudo y acabó con roces y magulladuras en la cara. Aterrizó en el macizo de Altai, en Kazajistán, y los granjeros que vivían en la zona pues fueron a recibirla, le ayudaron a recoger el paracaídas y bueno, la invitaron a comer también. Fue toda una fiesta, que eran conscientes del momento histórico que estaban viviendo. Bueno, a partir de aquí, pues Tereshkova se convirtió en una persona de fama mundial y Nikolai Khrushchev parece ser que amañó o arregló o la animó a casarse con otro de los cosmonautas, con Nikolayev. Y bueno, así lo hicieron, se casaron. Khrushchev lo vendió como que había sido un cuento de hadas cósmico. Y bueno, la verdad es que fruto de ese matrimonio nació esta niña tan mona, se llama Yelena. Y
fue posiblemente en la época la niña más estudiada por parte de los médicos, porque era el primer bebé que nacía fruto de la unión entre dos cosmonautas, dos personas que habían estado en el espacio. Entonces, pues, querían saber si tenía algo de especial. Al final, pues, la niña era aburridamente normal y por suerte tampoco le supuso un trauma infantil, porque luego ella misma se convirtió en médico, o sea que fue todo bien. Actualmente, Tereshkova pues, sigue formando parte de la Duma del gobierno ruso y sigue con los ánimos muy altos y activa. Decía cuando cumplió los 70 años en una entrevista, comentó que a ella le gustaría ir a Marte, que era el sueño de los primeros cosmonautas y que le gustaría poder cumplirlo y está preparada para ir y no regresar. O sea, que lo tiene muy claro. Y bueno, quería acabar con ella, con esta foto tan simpática de Tereshkova portando la antorcha olímpica por las calles de San Petersburgo antes de las Olimpiadas de Pekín. El programa Vostok fue suspendido poco después de estos dos vuelos de Vygotsky y Tereshkova y el resto de sus compañeras pues quedaron en tierra y ya nunca ninguna de ellas consiguió llegar al espacio. Bueno, esto era en la URSS. ¿Y qué pasa mientras tanto en los Estados Unidos? En ese sitio donde había un grupo de mujeres que iban a volar al espacio antes que las soviéticas. Bueno, allí había un par de doctores de la Fuerza Armada, del ejército, el doctor Donald Flickinger y el doctor Randolph Lovelace, que estaban convencidos de que las mujeres presentaban ciertas ventajas frente a los hombres en lo que respecta a los viajes espaciales. Por ejemplo, las mujeres tienen menor masa corporal y, por tanto, pues menor necesidad de agua y alimentos. Ello permitía o bien mandar cápsulas con peso menor o bien a igualdad de recursos, pues que las chicas podían permanecer durante más tiempo en el espacio que los hombres. Las mujeres tenemos menor riesgo de problemas cardiovasculares, tenemos los órganos reproductivos internos, con lo cual están menos expuestos a la radiación espacial, soportamos mejor el calor y, como sabemos bien por las dietas y los intentos de perder peso, mantenemos mejor el peso con dietas reducidas, por eso cuesta tanto. Y esto también, a su vez, pues, genera menos desperdicios, generamos menos desperdicios. Bueno, Lovelace tenía una clínica privada en Albuquerque donde había diseñado y realizado las pruebas médicas que habían tenido que superar los astronautas del programa Mercury de la NASA. El programa Mercury fue el primer programa de viajes tripulados de la NASA y los primeros astronautas seleccionados por la NASA habían pasado por las pruebas que había diseñado Lovelace. Entonces, Lovelace pensó, bueno, pues podríamos buscar alguna candidata, alguna mujer que esté dispuesta a someterse a esas mismas pruebas para ver cómo reaccionan en comparación con los hombres. En una convención de aviación, Lovelace conoció a Geraldine Jerry Cobb, que era una piloto con un currículum impresionante de los Estados Unidos y que se mostró entusiasmada con la idea de de pasar por las mismas pruebas que habían pasado los hombres y demostrar si las mujeres estaban realmente capacitadas para ser astronautas al mismo nivel que los hombres. Para ello empezó a someterse a una serie de pruebas o torturas, según como queramos verlo. En la parte de la izquierda de la pantalla vemos en la imagen superior cómo estaba pilotando un giróscopo, que podemos ver el giróscopo entero en la fotografía de abajo. Este giróscopo te hacía girar en 3 ejes diferentes a 30 revoluciones por minuto. Los astronautas del programa Mercury lo habían apodado cometa de vómitos por razones obvias.
y Jerry lo pilotó durante 45 minutos sin ningún problema. Y ello le valió la admiración de los responsables de la instalación. Entre otras cosas, pues también le introdujeron agua a 4 grados centígrados en el oído, a presión, con una jeringuilla, con lo cual le provocaban mareos y vértigo, y medían el tiempo que tardaba en reaccionar, en volver a estar normal. Hicieron también pruebas de esfuerzo y bueno, el resultado fue espectacular. Los resultados de Jerry Cobb en estas pruebas estaban en el 2% mejor de todas las personas que las habían hecho nunca. Estos resultados los presentó Lovelace en un congreso científico, médico, y los resultados fueron también publicados en 2 revistas, en Life y en Time, que bueno, afirmaban que las mujeres habían demostrado que, por lo menos que Cobb había demostrado que estaba capacitada, igual que los hombres, para viajar al espacio. Bueno, esto hizo que Flickinger y Lovelace dijeron, bueno, pues vamos a buscar una serie de más chicas, para seguir haciéndoles pruebas. Pero para ello necesitaban fondos. Y ahí contactaron con Jacqueline Cochran. Jacqueline Cochran era otra piloto mítica de aquella época. Había sido la primera mujer que rompió la barrera del sonido. Era amiga de Amelia Earhart y también tenía una línea de cosméticos propia que era Alas para la Belleza, la que le daba todos los palos. Estaba casada con un rico magnate y se ofreció a financiar las pruebas del grupo de chicas que querían comprobar con las que querían comprobar si era posible que las mujeres fueran astronautas. Para la selección fue realizada por Lovelace, Flickinger y Cobb. Se impuso una serie de condiciones. Las chicas habían de tener menos de 40 años y medir menos de 1,80 de estatura, gozar de buena salud, disponer del certificado médico de 2ª clase para pilotos. Entonces, tenían que cumplir una serie de requerimientos físicos, haber estudiado 4 años en la universidad, estar capacitadas para la aviación comercial. De nuevo, aquí a las mujeres no se les permitía ser pilotos en la Fuerza Aérea, en el Ejército, y los astronautas hasta ese momento habían sido elegidos solo los que eran pilotos de pruebas en el Ejército. Entonces, lo más cercano que podía haber eran las chicas que eran pilotos de aviación comercial y tener experiencias de más de 1000 horas de vuelo. Podemos comparar todo este currículum con el currículum de las aficionadas al paracaidismo en la Unión Soviética y bueno, la verdad es que estas mujeres eran muy impresionantes. Al final, pues de todas las chicas a las que sometieron a las pruebas, el 68% de ellas las superó, frente al 56% de los hombres. O sea, que realmente prometían mucho. Al final fueron 13 las que fueron elegidas, y entre ellas, por ejemplo, había 2 hermanas gemelas, me hace mucha gracia, Jan Dietrich y Marion Dietrich. Y empezaron también ellas a pasar por las mismas pruebas que había pasado Jerry Cobb y continuaron haciendo otras pruebas. Por ejemplo, esta es mi favorita, el tanque de privación sensorial. Esta es también una prueba que no sé quién la inventó, pero vamos, era digno de tortura también. Consiste en aislar sensorialmente por completo a la persona durante varias horas. Entonces se la sumerge dentro de un tanque con agua que está a la temperatura corporal, para que no sientas nada. Se le tapan oídos, ojos, están a oscuras, y allí se les dejaba durante el tiempo que aguantaran. Los experimentos anteriores habían demostrado que a partir de las 6 horas
ya la mayoría de los sujetos empezaba a tener alucinaciones. Jerry Cobb aguantó 9 horas 40 minutos. Rhea Harrell y Wally Funk aguantaron más de 10 horas. Impresionante. De hecho, el experimento fue detenido por los controladores, porque estaban aburridos. Y estas mujeres aquí las podemos tener hasta el infinito y más allá. Y bueno, esto luego podemos comparar con el test de aislamiento de privación sensorial a la que se le sometió, por ejemplo, a John Glenn, que fue el primer astronauta en órbita. A él lo hicieron pasar a una sala insonorizada, se sentó, tenía un cuaderno encima de una mesa, apagaron las luces y estuvo escribiendo poemas en la oscuridad durante 2 horas. El mismo nivel de exigencia, sí. Bueno, el caso es que esto prometía mucho y prometía demasiado. Y al final la NASA dijo no. Le dijo a Lovelace que lo sentimos mucho, pero este programa se acaba ya. No queremos saber nada de mujeres astronautas. Tenemos ya a nuestros 7 astronautas del Mercury 7, se llamaron, y con eso nos basta. Kennedy les acababa de solicitar a NASA que pusieran a un astronauta en la Luna a finales de la década de los 60. Entonces la NASA tenía mucha presión también y no querían saber nada, no querían despistarse y esto de empezar un nuevo programa no les cuadraba. Y por tanto exigieron a Lovelace que dejara de llevar a cabo las pruebas. Esto acabó siendo objeto de investigación en el Congreso americano. Allí declararon Cobb y Jane Hart, que era otra chica del Mercury 13, que además estaba casada con un senador americano. Y el subcomité acabó declarando que la NASA, sugiriendo a la NASA que abrieran un pequeño programa de formación de mujeres, aunque solo fuera para comprobar si estaban cualificadas o no. Y bueno, por supuesto, la NASA no hizo ningún caso. Y durante las declaraciones que hubo a lo largo de la investigación, pues destaca la de John Glenn, de nuevo, que dijo que los hombres van y luchan en las guerras y vuelan en los aviones y regresan y ayudan a diseñarlos, a construirlos y a probarlos. Y el que las mujeres no estén en este campo, pues es un hecho de nuestro orden social. Y ya está, y así. Además, la NASA tenía un modelo de carta que enviaba a las chicas que escribían interesándose por el programa de astronautas. Y aquí vemos una de ellas que le decían: querida señorita Kelly, esta carta es en respuesta a su misiva del 20 de febrero de 1962. Su ofrecimiento para unirse a una misión espacial es encomiable y le estamos muy agradecidos. Le informamos de que no tenemos ningún programa relacionado con mujeres astronautas ni contemplamos nada semejante. Vamos a ver. Apreciamos su interés y apoyo al programa espacial de la nación. Eso sí. Firmado este señor Lloyd. Bueno, esta cancelación de los entrenamientos del Mercury 13 coincidió en el tiempo, fue unas semanas después de que Tereskova viajara al espacio. Entonces, claro, la editora de la revista Life, pues se enfadó mucho, obviamente. En la portada de la revista Life escribió que una chica espacial soviética hace que los hombres de los Estados Unidos parezcan estúpidos. Luego en el interior había un artículo dedicado a Valentina Tereskova, a cómo una aficionada al paracaidismo había logrado llegar al espacio, mientras que otro artículo era que alguna gente pues simplemente nunca pilla el mensaje y el equipo americano pues sigue en el banquillo, ¿no? Y por primera vez aparecían publicadas
las fotografías y los nombres de las 13 componentes del Mercury, del equipo del Mercury 13, porque hasta entonces el programa había sido semisecreto, digamos, y no se sabía muy bien, no se conocían detalles sobre él. Pero bueno, quizás recuerden el año pasado, el primer viaje comercial del fundador de Amazon, Jeff Bezos, en el que viajó él mismo con 2 tipos muy ricos y con una señora que era Wally Funk, era la más joven del Mercury 13. Y ella, a pesar de la cancelación del programa, había continuado muy activa, había continuado entrenándose porque ella tenía la ilusión de viajar algún día al espacio. Y de hecho ha comprado un ticket para viajar con Virgin Galactic, pero se adelantó Bezos invitándola a viajar al espacio y aquí la tenemos después de regresar, habiendo logrado su sueño 60 años más tarde de lo previsto, ya tenía 82 años, muy bien. Pero bueno, llegó. Nunca hay que olvidar los sueños, hay que perseguirlos hasta el final. Bueno, entonces, 13 años después de la cancelación del Mercury 13, la NASA por fin decide que es hora de empezar a reclutar a mujeres y a personas de minorías raciales. Y para el grupo 8 de astronautas, había habido ya 7 promociones de astronautas, en el anuncio se dijo explícitamente que iban a llevar a cabo un programa de acción afirmativa con el objetivo de incluir a personas de minorías y mujeres cualificadas entre los nuevos candidatos a astronauta que iban a ser seleccionados. Entonces animaban a mujeres y personas de minorías a que presentaran su solicitud. Claro, el problema estaba en que la gente ya no se fiaba. O sea, habiendo visto todos los problemas que había habido en el pasado, pues la verdad es que las muchachas no estaban por la labor. Y la NASA tuvo que recurrir a una actriz, Nichelle Nichols, que interpretaba a la teniente Uhura, que era especialista en comunicaciones intergalácticas o interestelares, de la nave Star Trek en la serie de ficción Star Trek. Nichelle Nichols había dado una conferencia en la que afeaba a la NASA el hecho de que hubiera habido 7 generaciones de astronautas, 7 selecciones de astronautas, en las que no había aparecido ni una mujer ni ninguna persona de minorías. Entonces la NASA aceptó el reto y le pidieron que colaborara con ellos para conseguir a las primeras mujeres y primeras personas de minorías para el grupo 8. Y su respuesta fue contundente. Os traeré a la gente más cualificada del planeta, tan cualificada como la que hayáis podido tener nunca, y los traeré a carretadas. Y si no elegís una persona de color, si no elegís una mujer, si es el mismo cuerpo viejo de astronautas, de hombres blancos, como habéis hecho en los últimos 5 años, y yo no soy más que otra a la que habéis embaucado, entonces seré vuestra peor pesadilla. Una maldición en toda regla. Pues nada, Nichelle Nichols se puso manos a la obra, empezó a dar publicidad al anuncio de la NASA en universidades, en foros de mujeres, en publicaciones de mujeres y publicaciones dirigidas a minorías, y en 4 meses consiguió que 1.700 mujeres y 1.000 personas de minorías se apuntaran para el programa espacial de la NASA. Y así fue como en la 8ª promoción de astronautas de la NASA, pues tenemos las primeras 6 mujeres americanas. Entre ellas, pues claro, estaba Sally Ride, que fue la primera americana que voló al espacio, Anna Fisher, que solo voló una vez, Judy Resnik, que fue la que falleció a bordo del Challenger, entonces solo voló una vez también, Shannon Lucid, que fue 6 veces al espacio, y luego Kathryn Sullivan y Margaret Seddon, que viajaron 3 veces.
Bueno, ¿qué pasaba mientras tanto en la Unión Soviética? Pues en 1966 murieron, después de la cancelación del programa Vostok, en 1966 murió Korolev por mala salud. Había estado internado en un gulag y el pobre hombre pues no murió joven, relativamente joven. Y también falleció Yuri Gagarin en un vuelo de entrenamiento. Esto hizo que el programa espacial soviético pues, se parara en seco también. En 1969 se decide ya la disolución total del cuerpo femenino de cosmonautas, una vez comprobado que nunca iban a viajar al espacio. Y 10 años después, en 1979, Valentin Grushko creó el segundo cuerpo femenino de cosmonautas. Qué casualidad, porque en 1978 se enrolan las primeras astronautas americanas. Grushko decidió que la segunda mujer en el espacio no iba a ser una americana, tenía que ser otra vez una mujer soviética. Para ahorrar tiempo y dinero, decidió buscar candidatas entre las cosmonautas del primer grupo. Tereshkova y algunas de sus compañeras todavía estaban en activo y de hecho pasaron las pruebas físicas, pero se dieron cuenta de que tenían más de 33 años. Y una de las normas para ser cosmonauta era ser más joven de 33 años. Con lo cual, pues al final Grushko tuvo que buscar candidatas nuevas. Y bueno, lo hizo muy bien porque empezó a buscar a gente realmente muy cualificada. En la Unión Soviética, en aquella época, las mujeres ya podían ser pilotos de combate y una de ellas era Svetlana Savitskaya, era piloto de pruebas en la Fuerza Aérea Soviética. Y entre las otras seleccionadas había 4 médicos, había 3 ingenieras y había una física. O sea, pasamos a un nivel mucho más alto respecto al primer grupo de cosmonautas. Al final, pues la elegida para volar fue Svetlana Savitskaya. Cuando la NASA anunció que Sally Ride iba a viajar al espacio en 1983, a principios de 1983, de la noche a la mañana apareció el nombre de Svetlana Savitskaya para la misión que iba a tener lugar en agosto de 1982 a la Estación Espacial Militar Salyut 7. Y así fue pues como Svetlana se convirtió en la segunda mujer en viajar al espacio, batiendo de nuevo a los Estados Unidos. En julio de 1984 se convirtió también en la primera mujer en realizar una actividad extravehicular, una EVA, un paseo espacial, de nuevo adelantándose por unos meses a Kathryn Sullivan, que la NASA había anunciado que iba a realizar un paseo espacial a finales del año 84. Entonces, pues ahí también la Unión Soviética pues, se adelantó de nuevo a los Estados Unidos. Bueno, finalmente la primera estadounidense que voló al espacio fue Sally Ride, pero voló como especialista de misión. Para el programa del transbordador espacial se creó una clase nueva de astronautas. Las mujeres todavía no podían ser pilotos de la Fuerza Aérea, pilotos de pruebas en Estados Unidos, con lo cual los astronautas, estaba por una parte los astronautas tradicionales, los que eran pilotos, que eran los que iban a pilotar el transbordador espacial, los que iban a comandar las misiones, pero luego había otro cuerpo de astronautas, los especialistas de misión, que eran los científicos, los que iban a realizar los experimentos científicos durante las misiones. Y así pues Sally realizó diversos experimentos durante sus 2 viajes al espacio. El ser la primera mujer que viajaba pues puso un poco en problemas a los ingenieros encargados de preparar la misión. Y bueno, son famosos los tampones de Sally Ride. Y es que
todos los astronautas se llevan un kit de aseo personal a las misiones. Pero claro, los ingenieros no sabían qué poner en el kit de la mujer. No, se ve que no tuvieron tampoco confianza para preguntar a sus mujeres o a sus compañeras por qué se podía poner, ¿no? Entonces Sally iba a viajar, iba a hacer un vuelo de 6 días. Y cuando abrió su paquete su kit de aseo personal, empezó a sacar una ristra de tampones, larga, todos juntos, pegados en un plástico antiincendio de color rosa. Y bueno, casi se muere del susto, dijo, bueno, tengo que ir a hablar con los ingenieros. Y los ingenieros le preguntaron, pero entonces les dijo, mira, habéis metido demasiados tampones, esto no tiene ningún sentido. Le dijeron, bueno, pero 100 sería el número correcto. Pues no, igual eso es demasiado, no sería el número correcto. Y esos pobrecitos contestaron, bueno, queríamos ir sobre seguro. Oye, y ella les dijo, pues que bien, podéis dividir eso por la mitad, sin problema. Bueno, tampoco se lo puso fácil la prensa, porque era la primera mujer americana que iba a viajar al espacio y le hicieron algunas preguntas, la verdad que un poco extrañas, ¿no? Le preguntaron, por ejemplo, si el vuelo iba a afectar a sus órganos reproductivos, pues no hay pruebas de ello. ¿Lloras cuando las cosas salen mal en el trabajo? Y claro, ella respondió, pero ¿cómo es que nadie le hace, por ejemplo, esas preguntas a Rick, que era otro de sus compañeros? Y bueno, después de tener que soportar a la prensa, pues la misión espacial ya fue un paseo en comparación, fue la parte más fácil. El 18 de junio de 1983 voló al espacio a bordo del Challenger. Por supuesto, se convirtió en una celebridad en los Estados Unidos. Luego ha creado una figurita representándola a ella y a la primera astronauta de color, a Mae Jemison. Desde enero de este año circula por los Estados Unidos una moneda de $0,25 con su efigie y creó con su compañera Sally Ride Science, una fundación que anima a que las niñas participen en proyectos científicos y se animen a seguir carreras científicas. Pero bueno, no todo era competición entre la Unión Soviética o entre el bloque oriental y el occidental. También hubo intercambio de astronautas. Eso es lo que vamos a ver ahora. Bueno, en 1991 se establece lo que se llama el proyecto Juno, que es un proyecto entre Roscosmos, la agencia espacial soviética, y una empresa británica, con el objetivo de llevar al primer cosmonauta, la primera persona británica al espacio. Y la elegida fue una doctora en química que trabajaba en la empresa de chocolates Mars, con lo cual el chiste para la prensa pues, fue muy fácil, porque Mars es Marte en inglés, entonces los titulares eran la chica de Marte viaja a las estrellas. Y Helen Sharman, en principio, no tenía ningún interés en convertirse en astronauta, nunca lo había pensado, pero oyó el anuncio en la radio, no se requería tener nada de especial y se presentó y al final pues fue la elegida. Cuando viajó al espacio se llevó consigo una foto de la reina Isabel y le dieron un pasaporte espacial por si acaso el regreso caía fuera de la Unión Soviética, pues para que estuviera documentada. También hubo intercambios en la dirección contraria. Cosmonautas soviéticos que viajaron, ya rusos, que viajaron con los americanos en el programa del transbordador espacial. Y esto lo hizo Yelena Kondakova, que se había convertido antes en la primera mujer que había realizado una estancia de larga duración en la Estación Espacial Mir. Eso le supuso a ella pues, un honor y a su marido
pues una tocada de narices, porque de hecho estaba casada con otro cosmonauta y se lamentaba de que su mujer se hubiera ido a la estación espacial a pasar varios meses mientras él se quedaba a cargo de su hija. Pues los responsables del programa soviético le dijeron que no había ningún problema en que se quedara en casa cuidando de su hija y que trabajara desde casa. Esto era la conciliación familiar y el teletrabajo en la Unión Soviética en 1994. Todos unos adelantados a su tiempo. En 1997 fue cuando voló con la NASA a bordo del transbordador Atlantis. Y es curioso que el programa espacial soviético y ruso luego ha estado muy abierto a las astronautas extranjeras y ha estado bastante cerrado a las suyas propias. Hasta en la actualidad, solo 4 mujeres rusas han viajado al espacio: Tereshkova, Savitskaya, Kondakova y Yelena Serova en 2014. Mientras que no soviéticas han viajado 5. Helen Sharman, la británica de la que acabamos de hablar, la francesa Claudine Geniere, la iraní Anousheh Ansari, la coreana Ji So-yeon y la italiana Samantha Cristoforetti. Este año, la próxima y la única cosmonauta rusa que existe en la actualidad, Anna Kikina, está previsto que viaje a la estación espacial, con lo cual se equilibrarán el número. Pero, bueno, a ver, esperemos que no lo cambien en el último momento. Mientras, en los Estados Unidos, pues seguían incorporándose mujeres y ya mujeres incluso de color. Mae Jemison fue la primera mujer de color que viajó al espacio a bordo del Endeavour en 1992. Mae Jemison creció viendo a los astronautas del programa Apolo y ella se preguntaba por qué los astronautas eran todos hombres blancos, además. Y era muy fan de la serie Star Trek y allí pues veía a la teniente Uhura, que era una chica negra y muy capacitada para los viajes interestelares, y veía que la tripulación era muy variada en términos de procedencia racial. Y ella comentó después que las imágenes nos muestran posibilidades. Y muchas veces es la fantasía lo que nos permite llegar a la realidad. Ver la serie Star Trek, a ella la animó a intentar convertirse en astronauta. Y años después se convirtió en la primera persona que estuvo en el espacio, la primera astronauta que interpretó un papel ficticio dentro de la propia serie. Mae Jemison también creó una fundación que se encarga del proyecto Nave Espacial de los 100 años. Se trata de un proyecto a 100 años vista para la creación de una nave espacial que sea capaz de realizar vuelos interestelares tripulados. Entonces, están trabajando conjuntamente con DARPA, ¿saben? La institución americana que realiza programas muy secretos y muy locos y muy sofisticados, y están desarrollando tecnología punta que pueda permitir este viaje, pero también que pueda ser aplicada a las necesidades de la gente en el planeta Tierra. Siguiendo, la primera mujer latina que viajó al espacio lo hizo en 1993, era Helen Ochoa, una californiana nieta de mexicanos. Helen Ochoa tocaba la flauta travesera y se la llevó al espacio, y fue la primera vez que la flauta travesera fue interpretada en el espacio. Pertenecía ya al grupo 13 de selección de astronautas. Y como sabemos, pues el número 13 se asocia con la mala suerte. Entonces, en el emblema del grupo incluyeron la imagen de un gato negro, podemos ver allí, y ellos mismos se apodaron
hairballs, bolas de pelo, porque los gatos regurgitan bolas de pelo. Y por fin llegamos a la primera mujer piloto. En 1995, Eileen Collins se convierte en la primera mujer piloto. Hacía un par de años que a las mujeres ya se les permitía ser pilotos de la Fuerza Aérea Americana. Y ella sabía que si quería convertirse en piloto de transbordador espacial, pues tenía que ser antes piloto de pruebas. Y eso hizo. A Eileen le gusta mucho pilotar, de hecho con sus primeros ahorros se pagó el curso inicial de vuelo de piloto. Y decía que ella sabía que hasta entonces todas las mujeres habían sido especialistas de misión, no habían sido pilotos. Pero bueno, ella estaba preparada. Cuando hizo la selección para la NASA, ella se presentó a especialista de misión, pero la persona que le entrevistó le decía, pero bueno, tú eres piloto de pruebas. Cuando ella se graduó como piloto de pruebas, solo había otras 2 mujeres que eran piloto de pruebas. Y le dijeron, tú podrías ser piloto. Y ella les contestó que le daba igual, que ella se presentaba para especialista de misión, pero que sí, que efectivamente ella también le gustaría poder ser piloto de transbordador espacial. Y le respondieron que no, tú eres piloto, tú vas a ser la primera mujer piloto de transbordador espacial. Y así fue, el 3 de febrero de 1995, fue lanzada y tuvo el detalle de invitar a las chicas del Mercury 13, que todavía estaban más o menos activas con capacidad de viajar, al centro de Cabo Cañaveral para presenciar el lanzamiento. Eileen Collins también tuvo el honor de ser la comandante de la primera misión que se realizó después del accidente del Columbia en 2003. Cuando el Columbia explotó, mientras regresaban a la Tierra, esto supuso el detenimiento total, la cancelación de todos los vuelos del transbordador mientras se realizaba la pertinente investigación. Y por fin en 2005 se aprobó el primer vuelo y podemos ver en la foto de aquí abajo, pueden ver un astronauta que está examinando minuciosamente las losetas térmicas que fueron la razón del accidente del Columbia. Y bueno, últimamente también se han apuntado otros países a la carrera por la exploración espacial. China está pisando fuerte, ellos ya poseen sus propios cohetes, sus propias naves, tienen ya sus propias estaciones espaciales. El primer astronauta chino que viajó al espacio fue Yang Liwei en 2003. Y estos tampoco es que se han dado mucha prisa. Pasaron 9 años antes de que lanzaran a la primera taikonauta mujer, Liu Yang, en 2012. Y por lo menos tuvo el honor de pertenecer a la primera tripulación de la Estación Espacial China, la Tiangong-1. En Europa tenemos la Agencia Espacial Europea, que fue fundada en 1975 y dispone de un cuerpo de astronautas desde 1978. Solo ha habido 3 mujeres en el cuerpo de astronautas de la ESA. Marianne Merschez, una belga, pero que lo dejó antes de siquiera viajar una vez al espacio. La francesa Claudie Geniere y la italiana Samantha Cristoforetti. Claudie Geniere, o Claudie André, antes de casarse, viajó a la Estación Espacial Rusa, la Mir, en 1996, ya a la Estación Espacial Internacional en 2001. Es médico, especializada en neurología,
y ahora ya está retirada, pero le han concedido diversos honores tanto en Francia como en la Unión Soviética. Samantha Cristoforetti es la única mujer que está actualmente activa en el cuerpo de astronautas europeos. Viajó a la Estación Espacial Internacional. El gobierno italiano le ha dado también dos condecoraciones y la empresa Marvel ha creado la Barbie Samantha. Y en otoño de este año volverá a la Estación Espacial Internacional para convertirse en la segunda mujer comandante de la estación. Bueno, acabo aquí con lo que comentó una de las miembros del Mercury 13 a raíz del lanzamiento de Eileen Collins. Dijo, fue maravilloso, nos sentimos como si hubiéramos sido redimidas, que lo que habíamos hecho no había sido en vano, que habíamos puesto los cimientos que permitieron a otras mujeres seguirnos. Alguien siempre tiene que liderar el camino, en cualquier campo, e intentarlo, y romper el techo de cristal. Y nosotras sentimos que habíamos contribuido a lograrlo. Eileen Collins incluso nos dio crédito por ello, al decir, me sostuve sobre sus hombros. Bien, nosotras nos sostuvimos sobre los hombros de las mujeres que nos ayudaron a entrenar durante los derbis Powder Puff, que eran unas competiciones para mujeres piloto, y fue simplemente un proceso gradual en el que todo el mundo se sostuvo sobre los hombros de todas las demás. Y concluyo que, bueno, aunque es verdad que hay mucha sensibilización actualmente en relación a que hay muchas numerosas acciones a nivel popular e institucional para fomentar la presencia de niñas y mujeres en ciencia y tecnología. Todavía nos queda mucho camino por recorrer. Ya vemos que hay que igualar un poquito ese 13% de mujeres astronautas, por ejemplo. Pero bueno, vamos por el buen camino. Aquí les presento el grupo que forma el parte del programa Artemis. El programa Artemis es el programa de la NASA que llevará a los próximos astronautas a la Luna. Y es un grupo completamente paritario, hay 9 hombres, hay 9 mujeres, pertenecen a diferentes razas y bueno, creo que vamos por el buen camino. Y pues ya, si desean saber más cosas y conocer más anécdotas sobre todo esto, mi libro Astronauta, que está ya en imprenta y que supongo que se publicará pronto. Ahí pueden encontrar muchas más historias sobre las pioneras de la exploración espacial. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues nada, voy a ser la primera en decir que ha sido una charla fantástica. Se me ha hecho súper corta y yo decía, ya se ha acabado. Yo quería saber más historias, ¿no? Pero bueno. Hay muchas historias, la Hay verdad muchas, es que ¿verdad? tiene mucho jugo. Y que conocíamos muy poco, pero nada, no me enrollo. Quizás damos paso porque habrán surgido muchas preguntas y muchas curiosidades. Si alguien quiere comentar, adelante. Aquí, sí, aquí adelante. Parece ser que hay fácil por la gravedad la única pregunta sería que hay ejercicios que dicen que la mesa parece ser que alguien se organiza, hay un orden, un creador, un animador. A ver, yo no he leído ningún estudio que diga que los astronautas envejecen a causa del viaje espacial. Si viajaran a velocidades muy cercanas a la luz, entonces lo que harían sería mantenerse jóvenes. Pero no es el caso porque no llegamos ni de lejos a ese tipo de velocidades. Entonces, no. Y en cuanto a la organización del planeta, bueno, están las leyes físicas
que son las responsables de que toda la materia esté organizada y funcione. Pero no sé muy bien a qué se puede referir con lo de que existe algo que organiza el planeta. O sea, hay unas leyes físicas que rigen el universo y pues es lo que nos organiza todo aquello con lo que podemos experimentar y ver. Ujú. Yo tengo dos preguntas, y las voy a hacer brevísimas. Una, ¿qué pasó con los que cometieron fallos en la Unión Soviética, que es la Junta de Moscú? ¿Qué castigo tuvieron? Y la otra, algún cotilleo de los fallos americanos. Pues sí. A ver, de los soviéticos no tengo constancia de que les castigaran, porque había tantos problemas continuamente que si los castigaban yo creo que se quedaban sin personal para trabajar. En cuanto a los americanos, pues por ejemplo, cuando hizo la primera americana, realizó su actividad extravehicular, su paseo espacial, pues habían desplegado un satélite con el brazo robótico y resulta que no conseguían replegar, no podían replegar el brazo. Les costó muchísimo replegarlo y si no lo replegaban no había espacio suficiente para que pudieran salir a realizar el paseo. Y bueno, finalmente sí que lo pudieron replegar y pudieron hacerlo. Otra curiosidad es que la misión en la que participó Sally Ride, la primera mujer americana, era la misión STS-7. Y no se les ocurrió nada mejor que, mientras estaban en el espacio, colocar el brazo robótico. Este es un brazo largo que se usa para desplegar satélites que se sacan de la bodega del transbordador espacial. No se les ocurrió nada mejor que poner el brazo formando la forma de un 7, de manera que asemejaban a lo que era el logo oficial de la misión. El control de tierra no se lo esperaba, no sabían qué pasaba, no sabían por qué el brazo robótico de repente tenía esa forma, esa postura tan rara. Empezaron a preguntarles, oye, ¿pero qué pasa? ¿Pero estáis teniendo algún problema? ¿Pero qué? Y eso, bueno, pues fue una pequeña broma que les gastaron. Y no sé, también en el segundo vuelo de Ride, de Sally Ride, viajó también la primera máquina de Coca-Cola. Una máquina de Coca-Cola que subieron para comprobar si la Coca-Cola mezclada en el espacio tenía el mismo sabor que en tierra. Entonces a los astronautas les hicieron probar la Coca-Cola en tierra antes de embarcarse y luego en el espacio para comprobar. Y parece ser que el sabor no lo encontraron igual. Ya ves. Exacto. No se atrevieron a hacer la prueba de si Pepsi o Coca-Cola, por si acaso. ¿Alguna cuestión más? Sí, adelante. A ver, yo viví en casa en el momento que americanos llegaron a la luna, se vieron todas las amigas, el gran de gobierno. Bueno, buena compañía, madre mía. Yo he visto que se da a personas, pero como yo vi, yo fui a hacer eso, una cosa era, en los últimos, Qué bonito. Bueno, es una parte que guardé dos pasos, porque algún libro mío lo pongo, se lo escribo. Y el otro es una propuesta de a elegir la más guapa. ¿Cómo? A elegir la más bella. ¿De las astronautas? Un entretenimiento, no solamente científico. Bueno, sí que... Y el más guapo, ¿no?
Claro, y al más guapo, El más todos. guapo. Bueno, sí, un concurso de belleza espacial, venga. ¿Tendremos alguna chica que quiera trabajar en la espacial que esté para espacial? ¿Cómo? A ver, hay mujeres españolas que están trabajando para la NASA, pero no como astronautas. Y hace poco ha habido una selección nueva de astronautas para la Agencia Espacial Europea. Conozco a alguna chica, sé que se han presentado como un 25% de mujeres a la selección. No sé cuántas habrán pasado, pero sí que sé que la intención es que al final haya unos 6 astronautas nuevos seleccionados y que de ellos la mitad sean mujeres. No sé si habrá alguna española todavía en liza. Conozco a una chica que se presentó, pero que ya le han dicho que no. Pero bueno, a ver. Soñar es gratis. Dígame, sí, a ver. Es que estamos hablando del asunto de este. Pero que tenemos una cierta edad. Que, por ejemplo, yo vivía en Londres cuando llegó Yuri Gagarin y aquello fue desmayo. No he conocido un mundial de fútbol que moviera a la gente que movió Yuri Gagarin. Se hizo una exposición inmensa en Londres de productos rusos. Querían promocionar ventas y tal. Y bueno, aquello fue impresionante. Y ahora hablamos de ello. Claro, fue tremendo. Sí, Fue sí. un paso tan grande. No pude ver el aterrizaje en la luna porque ese día estaba muy grave en el camino y no vi la tele. Pero por lo de Yuri Gagarin. Sí, sí. Y el desmadre entonces era Claro. increíble con la pática que son los ingleses. La pática fue la Pues cosas impresionantes. Es que estamos hablando de aquí sentados, pero alguna española sí, es que las que estén trabajando son las que van a hacer posible que alguien claro. vaya a algún lado. Sí, pero, Creo yo que la base está en programarlo todo, y no que se quede en la funda del asiento, no sé qué historia. Eso es mi idea, vamos, es una cosa tan extraordinaria. además, Lo siento. no, pero es impresionante, por ejemplo, pensar que los ordenadores del programa Apolo tenían una capacidad muy inferior a la de cualquier teléfono móvil de hoy en día. O sea, con herramientas realmente primitivas, digamos, consiguieron algo que nosotros no podemos conseguir ahora mismo. Ahora mismo no tenemos la capacidad de enviar a nadie más allá de la órbita terrestre. Mandamos astronautas a la Estación Espacial Internacional y ya está, y no más lejos. Y para la Luna, a ver si a finales de esta década volvemos a la Luna. Pero es impresionante que hace más de 50 años lo pudieran lograr y ahora con toda la técnica que tenemos, pues no tenemos esa capacidad. Es verdad que ahora las normas de seguridad son muchísimo más rígidas y se tiene más cuidado y tal. Entonces es diferente, pero que bueno, que eran unos héroes, eran muy inteligentes para, con los pocos medios que tenían, conseguir hazañas tan impresionantes. Un comentario en la línea de lo que acabas de decir, de por qué aquello se pudo hacer hace 50 años. Claro, desde que Kennedy, como comentabas en la charla, en el año 62 dijo, hay que mandar a alguien a la Luna antes de que se acabe la década. Si no recuerdo mal, la NASA se comió algo así como el 5% del presupuesto total de los Estados Unidos durante 10 años. Eso es, vamos, factores enormes más de lo que se puede decir. Pero fue una cosa absolutamente de locos, porque, como también has contado tú, había que ganar a nosotros en algo. Porque hasta ese momento no se había ganado nada. Sí, sí. Exacto, sí. Si realmente pusieran todos los recursos necesarios, pues lo hemos visto con la COVID, que cuando realmente se ponen recursos se puede avanzar mucho más rápido en ciencia que cuando van recortando por todos los lados, evidentemente. ¿Alguna cuestión, Jonathan? Siempre haces dos. No, a la gente. La segunda es
cómo han evolucionado las pruebas físicas en las tienes. Buena pregunta. Pues el libro, la respuesta será no lo sé a las dos. El libro no sé cuándo saldrá, está ya en imprenta, me dicen que igual puede salir la semana que viene, que dentro de 2 semanas, que de 3, no sé exactamente. Y la verdad es que no me he preocupado de mirar qué pruebas tienen que pasar actualmente, pero bueno, similares, porque básicamente las pruebas que hacen del giroscopo, por ejemplo, las siguen haciendo. Siguen haciendo pruebas de someterse a niveles altos de gravedad, ¿no? para ver si son capaces o lo bien que pueden soportar la aceleración en el momento del lanzamiento, que llega a ser de 5 o 6 Gs, 5 o 6 veces la fuerza de gravedad de la Tierra, con lo cual durante el lanzamiento el astronauta siente que pesa como 5 o 6 veces más de lo que pesan habitualmente, y entonces hay gente que eso pues es complicado de soportar. Entonces, básicamente viene a ser lo mismo, lo del agua fría en la oreja, no, en las orejas, ¿no? Y las pruebas de aislamiento creo que tampoco las hacen ya, porque no... Había por allí, sí. ¿A la hora de buscar la documentación para el libro, sabéis si funcionan con algún tipo de censura o todo ha sido posible? No ha habido mucho problema. De hecho, hay mucha literatura ya escrita sobre estos temas, sobre todo en todo lo relacionado con el Mercury 13. Se ha escrito muchísimo sobre ellas, pero no ha habido censura. Bueno, encontré censura en un documento de la NASA que habían publicado afirmando que realmente que posiblemente ya en los años 60, que posiblemente las mujeres sí que estuvieran capacitadas para viajar al espacio. Entonces, este documento lo pude ver un día, pero luego desapareció de la red. Intenté volver a encontrarlo. Cuando intenté poner la referencia, ya no lo pude encontrar. Fue muy curioso. Marta. Sí, en Netflix. Bueno, el documental será mucho más exhaustivo que el libro. En el libro me tuve que ocupar de toda la historia. La mujer más anciana que ha viajado con Jeff Bezos. Sí. Claro, bueno, a ver, aparte de darle esperanzas, Bien. ¿se le han hecho pruebas a posteriori o ella tuvo que pasar por muchos controles? No sé si lo sabe. Porque... Sí, se le hicieron pruebas médicas para comprobar que efectivamente estaba en condición de aguantar, sobre todo la aceleración del despegue y la aceleración del regreso. Entonces, sí, se le hicieron pruebas médicas. La nave iba en piloto automático, o sea, ninguno de los 5 tuvo que pilotar ni hacer nada. Fue un vuelo muy sencillo, entre comillas. La cápsula subió a una altura de 100 kilómetros de altura, que es ya el límite, donde se considera el límite oficial. A partir de ahí es el espacio. Entonces estuvo unos pocos minutos a esa altura y luego regresó a la Tierra, todo de manera controlada desde tierra. Entonces lo único que tuvieron que comprobar era que estaba en condiciones físicas para soportar el viaje, y esta mujer es incombustible, tiene 82 años y hace cosas que nosotras no haríamos nunca. Pero esa es la fuerza de voluntad, ¿no? El decir, pues no me rindo, pues yo sigo entrenando, sigo cuidándome, sigo alerta y formándome y sigo pilotando, porque sigue pilotando aviones y lo voy a conseguir algún día, tarde o temprano, y aquí estoy hasta que lo consiga, y al final lo conseguí. Pues de James Webb esperamos cosas grandísimas. Esperamos conocer con mucho más detalle, por ejemplo, el universo temprano, las primeras estrellas.
detectar las primeras estrellas, ver las primeras galaxias mucho mejor que con el telescopio espacial Hubble. Y esperamos también, por ejemplo, poder estudiar mucho mejor los exoplanetas, los planetas que están en órbita alrededor de otras estrellas, poderlos estudiar con mucho más detalle del que se ha conseguido hasta ahora, poder estudiar sus atmósferas, por ejemplo, y poder determinar cuáles son sus composiciones y a partir de ahí, pues si pudieran ser susceptibles de albergar vida. Y bueno, lo de encontrar vida es más difícil, pero bueno, se podrían buscar indicadores en las atmósferas que puedan indicar que hay algún tipo de vida en esos planetas. Comunicarse con ella pues ya sería mucho más difícil porque es muy complicado que haya evolucionado vida inteligente y que de la casualidad de que entre los miles de millones de planetas que hay por ahí flotando en nuestra galaxia solamente, pues que lleguemos algún día a encontrar una civilización con la que podamos tener una conversación. Quizás una última pregunta, si a alguien se le ocurre. Y cerramos. La última. Bueno, las empresas privadas como SpaceX o como Blue Origin, que es la de Jeff Bezos, o Virgin Galactic, que es otra empresa privada, pues lo que pueden conseguir es que la gente común, digamos, pero con mucho dinero, pueda viajar al espacio y ver, por lo menos ponerse en órbita alrededor de la Tierra. En un futuro, muy de cara al futuro, pues pueden ser los que establezcan, los que hagan visitas turísticas a la Luna, a Marte en el futuro, pues igual nuestros bisnietos o tataranietos, pues puedan conseguirlo. Ofrecen estas empresas, por ejemplo SpaceX, pues ha permitido a la NASA seguir mandando astronautas a la Estación Espacial Internacional, porque cuando se canceló definitivamente el programa del transbordador espacial, porque ya les habían explotado 2 de una flota de 6, empezaba a ser ya un número alto, pues los americanos no podían enviar astronautas al espacio, empezaron a compartir las naves de los rusos, pero bueno, animaron a las compañías privadas estadounidenses a que diseñaran cohetes capaces de transportar a los astronautas americanos al espacio, y SpaceX es una de las que lo ha conseguido. Pues yo creo que con esto ya damos las gracias de nuevo a Amelia Ortiz. Un fuerte aplauso por esta charla maravillosa. Muchas gracias. Y por cierto, el prólogo del libro es de Pedro Duque, es lo mejor del libro. Es lo mejor. Y solo recordarles que el próximo miércoles será la siguiente charla de este ciclo de Ateneas a cargo de Alicia Sintes, que hablará de ondas gravitacionales. Súper interesante.